Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Alberto Nahum García Martínez, profesor titular de Comunicación en la Universidad de Navarra y experto en ficción televisiva. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Responsable también del blog Diamantes en Serie, que no sé si gana cada vez más adeptos, porque sabes respetar los spoilers o porque cada vez hay más series y cada vez estamos más perdidos en este mundo de ficción. Efectivamente, una de las razones por las que entornos online tienen éxito tiene que ver con que ahora hay una hemorragia, una sobredosis en la que es tan difícil hacerse cargo de todo lo que está pasando y luego sobre todo espigar en muchas ocasiones lo que parece un efecto de marketing momentáneo, porque prácticamente cada semana hay una serie del mes o del año, hay grandes acontecimientos, con lo cual yo creo que es un momento muy interesante porque ante la cantidad de plataformas, de series que tenemos, uno necesita filtrar. Y al final pues eso lo hace alguien de quien te fíes, que puede ser tu primo que ve muchas series, un bloguero que sigues porque sabes que tienes afinidad estética con él, o al final, si no, esto es ingobernable. Hemos pasado de tener en este país 2 canales, ya en los 90 llegaron las privadas, ya nos parecía una oferta excesiva, ya no había casi canales en cada televisor donde sintonizar tanta oferta, y de un tiempo a esta parte hemos llegado de descargar ilegalmente en internet las series a prácticamente tener por familia, como hay 2 coches, pues hasta 2 o 3 suscripciones mensuales, 10 euros, 10 euros y 10 euros o más, de plataformas. Más. Y ahí incluso habría que contar YouTube. Claro, estamos en un momento en los últimos, pues ya no se puede decir los últimos años, porque es que ya casi una década, donde ha habido tal cambio, por un lado tecnológico, porque hoy en día pues, se puede ir en el autobús viendo una serie, lo permite los datos que tengas, lo permite la plataforma, lo permite la calidad del móvil. Eso ha reconfigurado muchísimo no solo la forma que tenemos de entretenernos o de informarnos, como puede ser el caso de esta casa también, sino las propias relaciones humanas o familiares. Lo que tú dices, ¿no? Hoy en día puede estar uno de mis hijos viendo algo, mis hijos no porque son más pequeños, ¿no? Pero pueden estar en una misma familia 3 dispositivos al mismo tiempo viendo cosas diferentes, cuando antes la televisión, con todas sus limitaciones, era algo, digamos, muy familiar en el sentido de que unificaba a todo el mundo, incluso en un mismo espacio. Con lo cual, es un momento donde la tecnología, la oferta y la demanda están cambiando incluso el salón de casa, precisamente porque es una, me atrevería a decir revolución por no abusar de esa palabra, pero sí que es un cambio gigantesco. Pero cambia la experiencia cuando no se comparte la serie en el mismo sofá, el no poder comentar, el no... Igual tú vas 3 capítulos por delante del mío y ya al final no puedes dialogar, no puedes compartir. Efectivamente, Roberto, esa es una de las claves que precisamente ahora no se está llegando al consenso de cómo, por ejemplo, emitir.
el modelo Netflix parecía que se imponía, que era, oye, en el caso de las series, vamos a emitir toda la temporada de una tacada. Pero hay cierta nostalgia del visionado colectivo, de la comunidad, de poder hablar, ¿no?, en la semana con lo que has visto ayer o anteayer. Entonces es curioso cómo canales desde el propio Movistar, por citar ejemplos españoles, o HBO con Euphoria, o todo lo que hace Disney Plus, que sus episodios son semanales, están intentando volver a una de las claves de la serialidad, que era tener constantemente una especie de lucha entre avance narrativo y una ansiedad que se dejaba para la semana siguiente. Entonces estamos en ese momento en el que habrá que ver qué modelo, a lo mejor coexisten, pero no es curioso que parecía que con Juego de Tronos había acabado el gran visionado colectivo, y no es así. Ahora hay una y otra vez, semana a semana, series que están consolidándose. Y eso yo creo que habla mucho, ¿no?, de que estamos en un terreno ignoto en el que vamos pues haciendo camino al andar, como decía el poeta. Claro, en un país en el que veníamos pues, de compartir audiencias millonarias, porque todos los viernes por la noche, los sábados, porque sí que es verdad que el entretenimiento en nuestro país ha sido prácticamente de fin de semana o de días festivos. Nadie solía ver series o películas entre semana. Ahora todo nos viene bien. Claro, pero ahí hay una cosa importante. Fíjate que una de las cuestiones que citas del prime time español tradicionalmente era que se prolongaba muchísimo. O sea, tú empezabas a ver, yo qué sé, la serie que fuera de Antena 3 o Televisión Española en el año 2004 y empezabas a las 10:30 o así y te acabas prolongando casi hasta las 12:30, que era muy tarde. ¿Cuál es una de las claves que las plataformas han conseguido imponer a su favor? Que es que, oye, el capítulo de 40 minutos te dura 40 minutos porque en principio no hay anuncios en las plataformas porque son de pago, y tú controlas el tiempo. Entonces puedes acabar de cenar y ver un episodio, irte a la cama, o a lo mejor complementarlo con una comedia. Entonces el gran cambio que es que ahora los espectadores son soberanos, ya no solo reinan, como se decía antes, sino que también gobiernan, deciden cuándo, cuánto, cuántas horas, cuántos episodios, ha hecho que, claro, las series sean muy apetecibles, porque son formatos más cortos. Son 40, 45 minutos en las series dramáticas estadounidenses, 20, 25, incluso los formatos nacionales, lo que han hecho que llegaban a ser series de 70, 80, 90 minutos, claro, eso con los anuncios iban a esas 2 horas y acabamos yéndonos a la cama tardísimo. Lo que ha pasado ahora es que todo se está estandarizando más hacia formatos más cortos, de modo que sea más amanoso el, digamos, consumo diario. Si no, obviamente, no es casualidad que las series que son píldoras más cortas que una película hayan tenido tanto éxito. Nos falta todavía realmente adaptarnos al horario europeo. Bueno, el problema va a ser que mientras tengamos el telediario, todos los telediarios de las cadenas generalistas, a las 9 de la noche, romper también con esa fórmula de la que hablas va a ser complicado, porque la tele todavía sigue teniendo su fuerza, por mucho que haya quien diga que no. No, y quien diga que no probablemente se engaña, porque hay un porcentaje de la población que sigue viendo la televisión tradicional, los informativos. Esta casa tienes probablemente determinados nichos, sobre todo de edad, que a lo mejor no consumen esa televisión tradicional en el momento y que probablemente vayan luego a reposiciones o posibilidades, ¿no?, que da el archivo. Sí, o descargarlo de la página web. Descargarlo de la página web. Pero no es casualidad tampoco que muchas de esas televisiones, por un lado, hayan renunciado a las audiencias más generalistas y hayan hecho productos de nicho que son fácilmente vendibles a otros mercados internacionales, pues probablemente lo que hizo Antena 3 con La Casa de Papel, que luego dejó de ser de Antena 3 porque el éxito rebasó sus expectativas, pero no es casualidad tampoco que muchas de las televisiones nacionales hayan apostado por productos, probablemente de telerrealidad, que necesitan más el consumo inmediato. Pues yo qué sé, MasterChef, ahí tienes que estar interactuando. Entonces, me parece que en todos esos cambios, claro, el mercado no es tonto, y lo que hace es intentar adecuarse a públicos, por ejemplo, interactivos y jóvenes, que es lo que hacen muchos formatos de telerrealidad. Y luego hay otra porción de televisión que sigue manteniendo público de más de 50 años, sigue viendo, estoy casi convencido, la televisión tradicional. Yo reconozco que hacer maratón de series, por ejemplo, el fin de semana, estas series que cada capítulo no es que sea independiente, sino que hay una historia continua a lo largo de toda la temporada y que te deja con las ganas de ver el siguiente, y te quedas a ver el siguiente, y te quedas a ver el siguiente del siguiente. Claro, eso lo que ocurre también es que
cuando has terminado esa temporada o has terminado la serie, notas un vacío. esa soledad, ¿no? Es verdad, tal vez. Claro, pero eso, Roberto, es que es clave, porque la serialidad, que no es ni mucho menos un invento reciente, la novela del 19 ya era precisamente una promesa de continuidad. Y entonces tú pagabas tu penique para leer a Jane Austen o a quien fuera, o Dumas, o quien fuera entonces, porque decías, vale, voy a tener un relato ahora sabiendo que me deja con ganas de más. Entonces esas mismas estructuras están ahora y, claro, desde el punto de vista estructural, una serie de televisión está hecha para enganchar, está hecha para dejarte, como se dice, ¿no?, el colgado del risco al final del capítulo para que uno diga, ¿qué va a pasar ahora? Claro, el problema es que, la bendición o la maldición, si quieres, es que la tecnología nos permite seguir. Por eso es muy interesante, ¿no?, cómo están conviviendo diversas formas de visionado con quien llega 2 años después a una serie y se la traga en 2 fines de semana, todo el diálogo que se genera en las series que se siguen emitiendo semanalmente. Claro, es muy interesante porque al final todas esas formas de visionar y de dialogar sobre las series están apuntando al corazón de la serialidad, que es posponer la conclusión. Posponer la conclusión, pero al mismo tiempo hacer nuevas preguntas, generar nuevas ansiedades. Entonces es lógico, porque es que va en la propia naturaleza de la serialidad que uno quiera ver más y que cuando acabe la serie, esas 2 temporadas que te puedes haber tragado en una semana, uno sienta vacío, claro, porque ha invertido en un universo narrativo que se convierte casi en un trasunto de la amistad, ¿no? Tienes amigos entre esos personajes y cuando se acaba uno siente el vacío de la despedida. Y es que está hecho así, por eso las series han tenido tanto éxito y por eso cosas como La Casa de Papel han enganchado muchos, en este caso una ficción muy bien hecha, muy adictiva, que funciona muy bien manejando los códigos del thriller y que te hace que a ti sobre todo lo que te importe es qué es lo que va a pasar con Berlín, qué es lo que va a pasar con Denver. Es gente en la que has invertido tanto tiempo, no simplemente 2 horas como una película, que hay una relación casi emocionalmente cercana, como la que puedes sentir, no obviamente igual que la familia, pero sí que se manejan códigos similares. Pero Alberto, ¿esta voracidad con la que consumimos las series es sostenible? Es decir, es el gran término ahora. Claro, ¿qué presupuesto hay detrás? Porque en el caso de La Casa de Papel, estos personajes ya son mundialmente conocidos, pero hay otras series que al final se quedan en el país donde han sido producidas o del que son los actores y las actrices. Pues en ese sentido creo que estamos en el mejor momento, porque nunca ha habido tantas series como ahora. Nunca hemos estado tú y yo pudiendo hablar de una serie nórdica. Hace 20 años, cuando tú empezabas en esta casa, las series eran las que te ponían las televisiones que existían. Entonces yo creo que sí que es un momento, y de momento también sostenible, precisamente porque el juego entre oferta y demanda está equilibrado. Como yo digo muchas veces, es un lamento de ricos, ¿no?, como de quejarse, jolín, ¿cuánto caviar puedo comer? ¿Por qué? Porque hay tantísima oferta que es muy difícil mantenerse en qué es lo último, qué es lo cool, qué es lo que está de moda, efectivamente. Eso es imposible y eso es inasumible para cualquiera que quiera tener una vida medianamente razonable, de salir de vez en cuando, de tener familia y dedicarles tiempo, porque las series conllevan mucho. Pero como digo, eso es en este caso un lamento que podemos hacer desde lo alto de la cadena alimenticia, decir, oye, qué bien que puedo hincharme cuando quiera o pasar de ello. Entonces, sostenible yo creo que sí es, en tanto en cuanto cada vez hay más públicos. ¿Por qué? Porque a lo mejor La Casa de Papel, no sé si hubiera sido rentable si se hubiera mantenido en Antena 3, que las audiencias estuvieron bien, pero no fue, yo qué sé, no hacía un 30% como se podía hacer hace años, pero sí que ha sido muy sostenible y muy rentable porque la ha visto gente de Australia, gente de, yo qué sé, cualquier país latinoamericano. Entonces, quizás hemos cambiado la idea de sostenibilidad porque la globalización nos permite llegar a otros públicos. Y yo eso la verdad es que lo veo, una bendición, que yo pueda estar viendo una serie israelí como Fauda o una delicia de Australia como Upright, me parece una maravilla porque claro, nos permite llegar a otros mundos que en otras condiciones no habríamos llegado. Y yo eso lo veo bueno. Alberto, ¿qué tienen en común las series de éxito? ¿En qué se parece La Casa de Papel con El Juego del Calamar, las que más están pegando ahora? Esa pregunta es probablemente la pregunta del millón, porque claro, el éxito, si fuera, a lo mejor lo puedes identificar y efectivamente vamos a intentar hacerlo. ¿Apelar a las emociones? Por supuesto, al final una serie que sea capaz de
tocar esa fibra común que todos tenemos es lo que hace que una serie, de nuevo, ¿no? Una serie en este caso coreana, que además es muy violenta, haya tenido tantísimo éxito y haya resonado en partes tan diferentes. Entonces yo creo que parte del éxito de las series tiene que ver con saber manejar efectivamente esa adicción serial, que los dos ejemplos que has citado lo tienen, o incluso de Mandalorian, ¿no? Ese mamá, necesito ver otro episodio, déjame que me quede porque estoy enganchado. Creo que eso es una de las claves. Y la otra al final es siempre llegar a lo emocional. Si una serie llega a lo emocional trabajando con complejidad los conflictos dramáticos, aguantará más. Si es una serie, digamos, más melodramática o más vacía, pues probablemente después de 1 o 2 temporadas bajará, que es lo que le ha pasado a muchas series que empiezan muy fuertes y luego se desinflan. Pero yo creo que al final, si tuviéramos que sintetizar muchísimo, manejar el relato y esa adicción necesaria que está en la columna vertebral de toda serialidad, y por otro lado apelar a emociones que sean muy universales, que al final son todas: amar, temer, ansiar otras vidas, querer mejorar, querer subir, la codicia, todo eso es muy universal y está inventado desde los griegos. Y ser capaz de parar, de no ir temporada tras temporada porque la serie es un éxito de facturación, es decir, estás a 100 metros de la cumbre, de hacer cumbre en el Everest, y hay quien quiere seguir y pierde la vida, y hay quien decide darse la vuelta para salvarla y ya lo volverá a intentar si es que hay oportunidad. Claro, ahí es otro de los dilemas de las series. Si se entienden solo como entretenimiento, que es algo súper lícito y vamos, yo lo reivindico, pero también aquellas que pretenden perdurar como elemento artístico. Entonces sí que hay series que se han ido por el desagüe de la rentabilidad, cargándose una estructura dramática que estaba muy bien conseguida. Y sin embargo hay otras series que han dicho, no, yo prefiero, por así decirlo, ganar la posteridad y convertirme en una serie mucho más sólida, con un arco narrativo mucho más trabajado, mucho más coherente, y renunciar a 2 o 3 temporadas más de éxito. Y ojo, porque también es pensar a largo plazo. Hay muchas series que a lo mejor hace 10 o 12 años fueron muy populares y que hoy nadie ve. Y sin embargo hay series que no fueron tan populares hace 8 o 10 años y que siguen teniendo nuevos espectadores. ¿Por qué? Porque son productos muy bien terminados. Siempre pongo el mismo ejemplo de series que además estuvieron en tiempos similares, ¿no? Una era Lost, Perdidos, que es una serie muy adictiva, que estuvo muy bien, pero que poco a poco, a mi modo de ver, es una serie que bajó el nivel, porque habría tantos dilemas que no cerraba, o enigmas, mejor dicho, que aquello, pues hoy en día, hombre, decir, voy a ver 6 temporadas de una serie que lo mismo me decepciona al final, no lo hago. Sin embargo, en esa misma época estaba una serie como Breaking Bad, que empezó mucho más pequeñita, y que hoy todo el mundo que entre probablemente llegue a esa satisfacción final. Lo mismo puede aplicarse a The Wire, lo mismo incluso puede aplicarse a Juego de Tronos, es una serie que empezó muy bien y que acabó siendo bastante decepcionante. Entonces, claro, tienes que pensar en la rentabilidad no solo a corto plazo, sino también en la posteridad. Series como, por ejemplo, ahora que la política, ¿no? Sobre todo aquí en Navarra la tenemos en ebullición, el ala oeste de la Casa Blanca, por ejemplo. ¿Por qué una serie que tiene ya tantos años, con esos actores que luego hemos visto en otros formatos y en otros personajes, sigue sumando adeptos? Pues precisamente por eso, porque apelaba, por un lado, a una visión... Porque mira que ha cambiado la política y la manera de hacer política. Mira que ha cambiado la política, y es curioso, claro, sería interesante, ahora que citas todo lo que está pasando en Navarra, comparar el ala oeste con, por ejemplo, House of Cards, que quizás sería un ejemplo más cercano. Yo creo que parte del éxito por el que se mantiene el ala oeste con esa fuerza es porque los personajes tenían mucha personalidad, eran personajes muy bien trabajados, muy bien delineados, de modo que nosotros pudiéramos sentirnos identificados con sus anhelos, sus tristezas, y luego, en el caso concreto del ala oeste, planteaba una visión idealista, así que es un poco más socialdemócrata, pero venía a decir, oye, más o menos merece la pena entenderse, la política es noble. Entonces, claro, en un momento donde estamos ahora tan polarizados, politizados, con las redes sociales, donde prácticamente nos estamos escupiendo unos a otros, reivindicar esa majestuosidad hace casi que queramos ser mejores como animales sociales que somos. Entonces yo creo que éxitos como el del ala oeste reivindican eso. Por un lado, un producto cuya calidad intrínseca apela a las claves del drama de siempre, con ese punto de comedia, y luego, en un caso concreto como la serie de Sorkin, ese punto idealista casi nos reconcilia con que la sociedad pueda avanzar pensando en el bien común. El bien común, el avance.
que es de lo que estamos tratando ahora de avanzar, salir ya de estos, espero que sean los coletazos de la pandemia, que casi se nos ha olvidado. No sé si veremos algún día una historia de la pandemia, pero sí que es verdad que cuando empezó la pandemia había algunas series, había algunas películas que ya hablaban de un contagio, que ya hablaban de qué era lo que podría pasar si el sistema colapsara, el colapso, que fue una serie que yo además vi casi al principio de la pandemia y que te ponía los pelos de punta, ¿no? Un Years and Years, por ejemplo. Claro, pero eso es muy interesante porque la ficción cuando está bien hecha, al final lo que hace es coger elementos que están en el humus cultural, social, en el que nos movemos. ¿Y qué es lo que pasa? Que desde hace mucho tiempo vivimos en una sociedad pues eso, obsesionada con el riesgo, con el contagio. No es casualidad que una de las películas que más se vieron durante la pandemia llevaba el título de Contagio. Pero claro, series como la que dices del colapso, de Years and Years, digamos que están jugando con miedos que, si son series que están bien hechas, apelan a esa conciencia colectiva que luego, en cómo socialmente y políticamente encaramos esa pandemia, digamos que se encarnaron políticamente miedos que ya estaban por ahí. No es que de repente, oye, vamos a meter a todo el mundo en su casa, no, es que ya había pasado cosas similares 10 o 12 años antes en China. Oye, que puede haber falta de suministros. Son cuestiones que en otras partes del mundo ya habíamos ido viviendo, quizás no aquí. Entonces, lo bueno que tienen todas estas series, o el ascenso de determinadas formaciones políticas, claro, todo eso son cosas que la ficción, precisamente para enganchar con las cuestiones que nos preocupan, van a reflejar. Entonces, mucha gente dice, no, es que son proféticas. Y digo, no, es que son cuestiones que ya estaban previamente y que ya nos preocupaban. Y no es casualidad que, claro, hubiera medidas tan drásticas, porque es que son cuestiones que cuando llegó la pandemia no habíamos pensado políticamente, como sí que en algunas series habían anticipado. Claro, eso no quiere decir que haya que, para hacer política, empezar a ver series, pero sí que las cuestiones que están bien trabajadas en la ficción creo que precisamente nos sirven para aprender, aunque sea de la naturaleza humana o de las cuestiones sociales que nos preocupan, porque están ahí. Eso se ve muy claramente cuando hay de repente una hemorragia de series o de películas que tratan distopías o tienen que ver con desastres climáticos. Están apelando a esa especie de inquietudes que hay sociales. Por eso, en ese sentido, sí que se pueden adelantar. Y las series históricas siempre van a tener su espacio, un The Crown, un Downton Abbey, que cuentan la historia de las monarquías, para a ver cuándo una de la monarquía española. Hubo una, pero fue muy floja. Fue muy floja. Por ahí tiempo en Telecinco que fue... Amaya, la de Amaya Salamanca. Sí, le dieron hasta en el carnet de identidad. Claro, ahí de nuevo volvemos a lo mismo, nos preocupa entender muchas veces el pasado y claro, lo ficcionalizamos. En ocasiones ahí el problema es tomarlo como al pie de la letra, como si fuera un documento histórico, o tomarse demasiadas licencias históricas, que es algo que ahora también es muy interesante en el mundo de la ficción, cómo se está moralizando el pasado desde la hora. Claro, todo eso son cuestiones, de nuevo, que nos hablan de cómo, en este caso, la institución televisiva o de la ficción televisiva también está sometida a determinadas presiones, si quieres, artísticas, culturales, de las que en ocasiones no es fácil desembarazarse. Entonces eso hace que pues, hoy en día podamos tener, yo qué sé, ficciones muy higiénicas en el sentido de que no provocan al espectador, porque es todo políticamente correcto, porque queremos llevar una diversidad que hoy en día damos por sentada a entornos anteriores. En fin, hay cuestiones ahí como podríamos llamar negociaciones culturales y artísticas que generan tensión entre la industria, los espectadores y los creadores. Y estas novedades que estamos encontrando en algunas de las televisiones generalistas, las series turcas, ¿qué ha pasado con esto? Pues mira, porque cada vez tiene más seguidores. Ha pasado una cuestión curiosa. Por un lado, que era un producto relativamente económico para las televisiones. Claro, esto ha tenido éxito en televisiones nacionales españolas, en Antena 3, pero empezó, mucha gente no lo recuerda, empezó en los canales de cable, de TDT, que tenían secundarios tanto Antena 3 como Telecinco, ¿no? Los Nova, los Divinity. Entonces, claro, eran productos que en un momento en los que la producción se había parado precisamente por la COVID,
podían dar productos que llenaban la parrilla durante mucho tiempo, porque son series muy largas, al final son culebrones, donde además cada episodio son 2 horas. Aquí los partimos, pero son episodios larguísimos. Y luego tenía un elemento creo muy interesante, más allá de las claves del melodrama clásico, ¿no? Amores, desamores, tierras... Un poco telenovela, ¿no? Sí, 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 totalmente. De hecho, el nombre es de la telenovela turca, es una traducción tal cual del... se llama, no recuerdo ahora mismo el nombre, Susid o algo así. Pero bueno, lo interesante era que tenía ese punto también exótico. Y eso implica novedad. Claro, ves gente guapa de Turquía, ves escenarios espectaculares, ves Estambul, todo eso empaquetado con las características clásicas de la telenovela, fueron muy enganchonas, ¿no? Porque trataban temas, ¿no? La maternidad, el salir adelante. Y eso, una vez que el público, digamos, que responde, se genera una especie de círculo virtuoso. Uno ve que una cosa tiene éxito, copia otro, compra otra, viene Ercay, viene La Madre, y al final se pone de moda. Que en muchas ocasiones hay una especie de efecto llamada. Y eso pasa con el Nordic Noir, con las series turcas o con los antihéroes. Para terminar, venga, te voy a pedir que te mojes un poco más. Quienes estén huérfanos de series, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Que hay tal oferta que llega un momento que te metes en la biblioteca de Netflix y no hay manera de encontrar. Luego ya, otro día hablamos de la selección y de cómo ordenan y de cómo proponen también, ¿no? ¿Qué te interesa a ti o qué te puede interesar? ¿De qué se va a hablar en los próximos meses? ¿A qué serie nos podemos enganchar? Pues mira, ahora mismo está muy de moda entre el público adolescente y posadolescente Euphoria, que es una serie muy dura, me parece muy nihilista, pero al mismo tiempo realmente bella desde el punto de vista visual, y creo que esa es parte de su éxito, y se va a hablar en las próximas semanas, es la serie que más está dando que hablar. Y yo creo que sobre todo lo que este año va a salirse de la tabla son propuestas de Amazon o de, en este caso, Disney, que están ampliando universos ya conocidos y muy exitosos. Por un lado, todos estos días está hablándose mucho del desembarco del Señor de los Anillos y todo ese universo en la televisión, en la ficción televisiva, y por otro lado sigue creándose como churros posibilidades variadas del entorno de Star Wars. Entonces, claro, tienes dos franquicias que ya han sido muy populares en el cine y que no dejan de producir y ampliar esos universos narrativos en la televisión. Y eso yo creo que son elementos que van a dar mucho que hablar. Y luego pues tendremos probablemente sorpresas de Netflix, probablemente coreanas, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Ahora de repente Netflix a todo el mundo en su algoritmo le empieza a dar series coreanas y series, ¿no? Que planteen ese mundo de supervivencia, ese mundo de agresividad. Con lo cual siempre va a haber sorpresas, porque esa es la gracia de todo esto. Ahí, por ejemplo, hay un jugador en el tablero que es Apple, que está haciendo también propuestas muy interesantes, muy novedosas, muy frescas, muy arriesgadas. Entonces yo creo que por ahí es por donde va a ir, ¿no? El juego con los que intenten proponer cosas nuevas, algún sleeper, como se dice, que de repente ponga patas arriba todo, como Gambito de Dama hace unos años, o la que hemos citado de Corea, y luego obviamente vamos a hincharnos a hablar de universos élficos y de Tatooine y demás planetas de Star Wars. Qué foto tan bonita tenía Gambito de Dama. Preciosa. Seguiremos aprendiendo y te seguiremos la pista. Pues muchas gracias, Roberto. Alberto, muchísimas gracias. Un placer. A ti. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.